Explora la majestuosidad y misterios de una antigua civilización, la civilización maya. Tras dejar huellas de esta increíble civilización perdida, desde sus pirámides hasta sus rituales, descubriremos su rica historia, cultura y sobre todo secretos de este fascinante pueblo. Seamos bienvenidos a un viaje inolvidable entre las selvas y ruinas mayas. Gracias. Ahora daremos a conocer algunos de los asentamientos más importantes de la cultura maya. Tikal, Guatemala, una ciudad-estado prominente con impresionantes estructuras como templos y pirámides. Calakmul, México, otra poderosa ciudad-estado maya, rival de Tikal, con una rica historia y arquitectura. Copán, Honduras, conocida por sus estelas talladas y complejos astronómicos, fue un centro cultural y político. Palenque, México, destacada por sus inscripciones jeroglíficas y la toma de Capal. Palenque fue una ciudad maya relevante. Caracol, Belice, importante sitio arqueológico con grandes estructuras incluyendo Caná, una de las pirámides más grandes de la región. Las actividades económicas de los mayas se encontraban relacionadas con la explotación de diversos recursos naturales que ellos tenían a su disposición: el mar, ríos y otros cuerpos de agua dulce y la selva. Para ellos, la agricultura era fundamental. Cultivaban maíz, frijoles, calabazas y algodón. También practicaban la pesca y el comercio, intercambiando productos como jade, obsidiana, cacao y plumas de quetzal. Además, participaban en la producción de cerámica y tejidos. En este momento hablaremos sobre la religión y las creencias que tenían los mayas. La religión desempeñaba un papel central en la cultura maya. Adoraban a múltiples dioses, asociados con fenómenos naturales, agricultura, cielo y más. Sus sacerdotes realizaban complejos rituales, incluyendo ceremonias de sacrificio humano, para mantener el equilibrio cósmico y asegurar la prosperidad. Además, creían en la existencia de un inframundo. Le daban gran importancia a la observación de astros para la toma de decisiones políticas y eventos ceremoniales. Algunos de los principales dioses de la cultura maya incluyen a Kukulcán, también conocido como Quetzalcóatl en la cultura azteca. Es adorado como el dios del viento y la serpiente emplumada. Su influencia abarcaba varios aspectos, incluyendo la agricultura, la fertilidad y el conocimiento. Los mayas lo consideraban una figura importante en su panteón de dioses. Pero no solo era él, sino Chak, dios de la lluvia, Ixchel, diosa de la luna y la fertilidad, y Hunupku, considerado el dios supremo y creador. A continuación, hablaremos de las diversas manifestaciones artísticas de la cultura maya. Para empezar, hablaremos de la escultura en piedra. Ellos tallaron intricadas estelas y altares con figuras humanas, dioses y glifos. Tenemos también la cerámica. Ellos crearon cerámica decorativa con diseños geométricos y figurativos, a menudo representando escenas de la vida cotidiana y mitológica. Para ellos también era importante la escritura, y desarrollaron un complejo sistema de escritura jeroglífica, utilizando monumentos, cerámica y códices. Por otra parte, la arquitectura fue una de las manifestaciones artísticas más impresionantes. Estructuras como pirámides, templos, palacios con elaborada ornamentación. Al igual que produjeron textiles finamente elaborados, a menudo utilizando fibras naturales y teñidos con colores vibrantes. Por último, pero no menos importante, tenemos el arte plumario, que crearon objetos ornamentados utilizando plumas de aves exóticas, destacando la riqueza y el estatus social. Hablando de las costumbres mayas, en el transcurso de 3000 años de sus civilizaciones, los mayas desarrollaron una variedad de costumbres y tradiciones. La estructura social de la cultura maya era jerárquica y los nobles tenían muchos más privilegios comparados con todos los sectores del pueblo. Las ricas costumbres mayas estaban asociadas con la religión y por lo tanto los sacerdotes también gozaban de un estatus muy alto en la sociedad. Se pensaba que el miembro de la realeza poseía sangre sagrada
y esto dio lugar a la costumbre de sangrar durante las ceremonias religiosas. Tenemos que la civilización maya floreció aproximadamente entre el 2000 a.C. y el 900 después de Cristo. Su apogeo cultural se dio entre los siglos III y el siglo IV después de Cristo, periodo conocido como el periodo clásico maya. Sin embargo, hubo asentamientos mayas que continuaron existiendo más allá de esta época, y algunas comunidades mayas persisten hasta hoy en día. Algunas de las comunidades mayas que pudiésemos decir que aún persisten se encuentran principalmente en México, Guatemala, Belice, partes de Honduras y El Salvador. Estas comunidades no solo conservan su lengua, sino su tradición, cultura, entre otros, manteniendo viva la herencia de sus ancestros. Algunos ejemplos de comunidades mayas de la época incluyen a los quiché y a los quichel en Guatemala, los yucatecos en México y los quechí en Belice. Como ya sabemos, la sociedad maya estaba estructurada de manera que en la cima de esta se encontraba el Xalachunic. Él era el gobernante, quien también desempeñaba funciones religiosas, y debajo de él estaban los nobles y los sacerdotes, que seguido por esto también estaban los guerreros. La mayoría de esta población estaba tan compuesta por agricultores, comerciantes y artesanos, y en esto había una división clara del trabajo, y la movilidad social estaba limitada, ya que la sociedad maya también se caracterizaba por la presencia de esclavos y generalmente de prisioneros de guerra. Este sistema social también contribuyó a la estabilidad y la organización de los estados mayas. La política de la cultura maya estaba basada en una estructura de ciudades y estados, que estos estados y ciudades eran independientes. Cada una de estas ciudades y estados mayas eran gobernada por el Xalachunic, que tenía la autoridad tanto política como religiosa, ya que el gobernante apoyaba compuesta por los nobles y los sacerdotes. Estos también desempeñaban los roles importantes en la administración y en la toma de las decisiones. Además de esto, existía un sistema de consejo formado por líderes locales, ya que estos asesoraban al gobernante, aunque las ciudades mayas compartían rasgos culturales y religiosos. Mantenían una política significativa. La rivalidad y la competencia entre estas ciudades y estados pues eran comunes, pero también se establecían alianzas y pactos. La política maya estaba fuertemente influenciada por la religión y los gobernantes. Estos eran considerados líderes tanto en el ámbito terrenal como en el espiritual. Cultura maya, o también conocido como civilización maya, es el conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos. Desde la época preclásica del continente en el año 2000 a.C. al 250 después de Cristo, hasta la época posclásica en el año 900 a 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Los mayas fueron un pueblo mesoamericano que florecieron en el área cultural mesoamericana, una de las 6 cunas de la civilización humana en nuestro planeta. Dicha región se extiende desde el actual centro de México hasta el área central. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Conocieron el Golfo de México, el litoral caribeño y el Océano Pacífico, es decir, que controlaron aproximadamente 1/3 de la extensión total de Mesoamérica. La fauna maya, diversa y significativa, no solo cumplía con funciones prácticas de caza y alimentación, sino que también adquiría carácter simbólico en los rituales y ceremonias que definían la cosmovisión de la civilización. El jaguar, el puma, el ocelote encarnaban valores de poder y valentía, mientras que los guacamayos se consideraban animales sagrados
asociados con dioses del sol y de la lluvia. En paralelo, la rica diversidad de plantas cultivadas por los mayas no solo satisfacían sus necesidades alimenticias, sino también desempeñaban un papel esencial en la medicina y las artesanías. Entre ellas, la yuca y el maíz emergían como pilares fundamentales de la cultura, persistiendo en la actualidad como testamentos vivos de la sabiduría agrícola y maya. El clima con sus variantes y pronunciaban desde las tierras altas de Chiapas y Guatemala hasta las cálidas tierras bajas moldeaba la vida cotidiana de los mayas.